¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad les voy a hacer un video a modo informativo, ¿sí? Tanto para los usuarios de Peugeot 3008, 308, 408, Citroën C4 Lounge, todo lo que tenga motor THP, a modo de informativo, y también un poco para los electricistas, que más de uno se debe estar volviendo loco con este tema, los mecánicos que se animan quizás a meter un poco de mano acá, que se deben estar volviendo loco. A mucha gente le debe haber pasado o le debe estar pasando lo mismo. A nosotros en el taller ya nos pasó varias veces de que hayan traído vehículos de otro lado con este problema y los hemos podido resolver. Por eso me parece que es importante poder comunicarlo para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer el trabajo. Estamos hablando en este preciso instante de una Peugeot 3008, la cual se le prendió la luz del alternador, no le cargaba la batería, ¿sí? Situación normal. El regulador de voltaje se jodió o se quedó sin carbones, la realidad es que no lo sé. Por lo general se quedan sin carbones, es muy raro que se caiga un regulador de voltaje de esto, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. El regulador de voltaje de este tipo de vehículos está comandado y pilotado por la computadora al 100%, ¿sí? Más allá de eso, estos vehículos vienen equipados con una caja, ¿sí? Una fusilera que trae arriba de la batería, que es una computadora también, ¿sí? Tiene un borne negativo inteligente que le dan la información a la computadora en todo momento en qué estado está la batería. De acuerdo al estado de la batería, es la carga que el alternador le va a generar a la misma, ¿sí? Está 100% pilotado por la computadora. ¿En dónde está el quilombo más grande de todo esto? A más de uno le habrá pasado y al que no le puede llegar a pasar. Se le rompe el alternador, van a un electricista o a un mecánico, le reparan el alternador y una vez que le hacen el alternador, resulta que lo prueban con un tester, el alternador carga, buenísimo, espectacular, no deja de salirle la avería en el tablero, se le prende el electroventilador a fondo y no se apaga nunca más. Está todo el tiempo el ventilador prendido a fondo. Uno apaga el vehículo y el ventilador está prendido 5 o 6 minutos más hasta que se apaga. Ponen en marcha el vehículo, automáticamente se pone el electroventilador a fondo y ahí arrancan con los quilombos. Arrancan a cambiar resistencia, arrancan a cambiar electroventilador, arrancan a toquetear todo el cablerío, arrancan a cambiar cuerpo de termostato y empiezan a hacer un quilombo bárbaro en el vehículo, a gastar un montón de guita que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no pueden o no quieren interpretar que el problema está en el alternador, ¿sí? El problema está en el alternador. Yo les voy a dejar en el título el código de falla que les va a salir a la hora de escanear el vehículo, ¿sí? El código de falla hace referencia a que la computadora no tiene comunicación con el regulador de voltaje. ¿Por qué no tiene comunicación con el regulador de voltaje? Porque el regulador de voltaje no es compatible para el vehículo. Agradezcámoselo a los ingenieros, que no sé qué carajo quisieron inventar con todo esto. ¿Por qué? Porque en un mismo vehículo, ¿sí? Me ha pasado en un montón de 3008, nos podemos encontrar con diferentes tipos de alternadores. Y pasa también que a la hora de ir a comprar un alternador usado o ir a comprar un alternador nuevo, 0 kilómetros, lo colocamos en el vehículo y seguimos con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no es compatible con el vehículo. Si lo van a comprar nuevo, pídanlo con número de chasis y que el que se los venda le asegure 100% que es el que corresponde al vehículo, que no le vendan uno igual. Porque a la vista son todos iguales. Acá tenemos un alternador de 3008, que es el que tenía puesto la camioneta, ¿sí? Acá tenemos un alternador de 3008, THP, que es el que el cliente tuvo que comprar usado, y ahora les voy a explicar por qué. Acá tenemos otro alternador, ¿sí? 3008, C4 o lo que sea, que tiene otro código diferente. Y acá tenemos otro alternador, incluso de otra marca, marca Bosch, que también está puesto en una 3008 THP. Bueno, estos 4 alternadores, estos 2 sí, pero estos 3 alternadores no son iguales, ¿sí? Y cada uno tiene una compatibilidad diferente con un vehículo diferente. Si yo le pongo este alternador que funciona bien a la 3008, voy a tener exactamente el mismo problema, el mismo. Acá, más allá de la cagada que se mandaron, que aprovecho para mostrárselas, ¿sí? Esta camioneta va a un electricista. Este es el regulador de voltaje original. Se rompe el regulador de voltaje, le cambian los carbones para probar, no lo pueden hacer funcionar, le ponen un regulador de voltaje nuevo. El regulador de voltaje nuevo que le ponen, a simple vista es exactamente igual,
Acá se mandaron una cagada que se las voy a mostrar porque me hierve la sangre, de que pueden observar que el regulador de voltaje es más petizo, el original, que el que le pusieron nuevo, marca Valeo, ¿sí? Que lo deben haber pagado un montón de guita. ¿Qué pasa? Cuando lo arman y le van a colocar la tapa, resulta ser que obviamente al ser más alto la tapa queda así. Bueno, el que hizo este trabajo se ve que no tiene mucha noción no solo del sistema, sino que no tiene noción de cómo trabaja un alternador, porque lo que hizo tuvo la genial idea de romper la tapa, ¿sí? Para que pueda calzar hasta abajo. ¿Está bien? Bueno, acá se mandaron la segunda cagada muy grande de que esta tapa, vamos a sacarla de para que la puedan apreciar. Perdí la T8. Ahora se los voy a mostrar. Esta tapa, que tiene sus dos arandelitas, por así decirlo, ¿sí? Estas dos arandelitas, que son las que agarran la propia tapa, si nos vamos del otro lado, van a poder observar que acá adentro hay un pin. Ese pin, que está ahí adentro, está comunicado con una chapita que tiene interna, que ahí se puede ver en los agujeritos, y esa chapita corre por acá y es parte de la arandela. Por lo tanto, si este es el positivo del regulador de voltaje, se comunica a través de la chapita con el pin para poder activar el regulador. ¿Qué pasa? Como no le entraba la tapa porque el regulador de voltaje es más alto, bueno, el crack le rompió la tapita, y no solo que el alternador no le iba a andar nunca porque el regulador de voltaje no es compatible, sino que mucho menos le iba a andar porque el pin quedó exactamente al pedo y esto nunca jamás tuvo conexión. Pero bueno, un detalle que no me quería dejar pasar por alto. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros acá en el taller hicimos muchas investigaciones, nos rompimos mucho la cabeza con este problema y llegamos a la conclusión de que hay 5 modelos de reguladores de voltaje diferentes, ¿sí? Este alternador que yo tengo acá, que no es compatible con la camioneta, que si yo se lo pongo voy a tener exactamente el mismo problema, si yo saco el regulador de voltaje de acá y lo pongo acá, va a funcionar. Porque el alternador, el cuerpo, los campos, la bobina, los diodos, la plaqueta, es todo igual. Lo único que cambia es el regulador de voltaje, son los códigos del regulador de voltaje. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No tengo la más puta idea, me encantaría agarrar a un ingeniero que diseñó esto y que por favor me lo explique. ¿Y por qué lo hizo? Me encantaría saber por qué lo hizo. Porque encima, nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, ¿sí? Como un alternador, un burro de arranque o lo que sea, para los fabricantes de vehículos no existen piezas de recambio, ¿sí? Si yo voy a una casa de repuesto Peugeot a comprar la polea, no viene como repuesto, la bobina no viene como repuesto, el estator tampoco, la plaqueta tampoco, el regulador de voltaje tampoco, ¿sí? Si yo voy a una Peugeot con un problema de alternador a un concesionario oficial, me van a cambiar el alternador entero. Como acá estamos en Argentina y nosotros reparamos las cosas, no cambiamos, entonces se venden los diferentes tipos de pieza para poder reparar lo que se rompió. Hay un problema muy grande que Valeo no está más en el país y no sé por qué el regulador de voltaje original que nosotros necesitamos con el mismo código está discontinuado. No viene como repuesto, o al menos acá en Argentina no se consigue, y yo averigüé por cielo y tierra, los dueños de los vehículos que vinieron acá con ese problema, averiguaron por cielo y tierra y no viene como repuesto, ¿sí? Nosotros pudimos, entre tantas investigaciones que hicimos, detectar que hay un regulador de voltaje de una marca genérica, que el que la quiera se la puedo llegar a decir, si me mandan un mensaje y me preguntan, que es compatible y que va. Pero también hay un problema, tampoco hay. Es muy complicado de conseguirlo. No hay en fábrica, no hay en ningún lado. Yo hace poco nosotros entregamos uno que logramos conseguir un regulador de voltaje y lo logramos poner. Pero ¿qué pasa? Ese regulador de voltaje con ese código es compatible con este alternador, ¿sí? Pero no con este. O sea, la realidad es que es compatible con cualquier alternador. Me refiero a que no es compatible con todos los vehículos. Si tiene este código de alternador,
va a ir el regulador de voltaje que yo les puedo llegar a nombrar. Si tiene este código de alternador, ya no les va a ir ese regulador de voltaje. Y mucho menos con este que estamos hablando de otro alternador de otra marca, ¿no? Mucho menos. A lo que quiero ir con esto, más allá de la cagada que se le mandaron acá con la tapita, que no existe ni tampoco viene como repuesto, acá se lo hubiéramos podido resolver porque tenemos un montón de alternadores que nos han quedado por diferentes situaciones. Podíamos llegar a sacrificar uno y venderle al cliente barata una tapita para solucionarle el problema. Lamentablemente, por no conseguir el maldito regulador de voltaje, el cliente tuvo que salir a buscar un alternador completo, que en este caso lo consiguió usado, porque nuevo vale un montón de guita. Y no es solo eso, sino que vale un montón de guita y tampoco hay. Con este código tampoco hay, cuesta un montón conseguirlo, con este código sí hay, pero con este no. Entonces, bueno, vamos a poner un alternador usado. A lo que voy con esto, y espero que les sirva y que les guste, es que tengan en cuenta a la hora de tener que hacer un alternador, no vayan a cualquier lado, y si van a ir a cualquier lado, al menos sépanlo ustedes y que van a tener este problema. Si el regulador de voltaje no tiene carbones, cámbienle los carbones y utilicen el mismo regulador. En donde cambien el regulador de voltaje, aparece este problema. Que no les venga después el mecánico, el electricista o fulano o mengano a decirle como le dijeron a tenés un problema en la resistencia del electro, le cambiamos la resistencia del electro. Tenés un problema en el electro, ya le querían cambiar el electro, ya le dijeron que tenía problema en el termostato, no sé cuántos problemas le inventaron. Lo más lindo que antes de que le toquen el alternador, todos esos problemas no los tenía y el electro no se le prendía a fondo, incluso cuando el alternador no le cargaba. Así que nada, espero que les sirva. Cualquier cosa se comunican, me preguntan, no tengo ningún problema, pero bueno, después les voy a dejar bien el código y todo. Bueno, como complemento para este video, con todo lo que les expliqué anteriormente, ahora les voy a mostrar el problema que tienen cuando cambian el alternador o cambian el regulador de voltaje o demás, todo lo que les expliqué anteriormente. Acá ya está puesto el alternador que trajo el cliente y lo único que hicimos acá fue dejar desconectada la fichita chiquita del regulador de voltaje, ¿sí? Para que puedan apreciar qué es lo que pasa con esa ficha desconectada. Dale arranque. Que ver con el tema de la temperatura, van a poder apreciar que acá tenemos el código de avería grabado. ¿Sí? El código de avería que está grabado es el P0A1A, señal del alternador pilotado, línea BSS. Fíjense lo que yo les comentaba, que era lo que le comentaba recién al cliente. Cuando el regulador de voltaje funciona, ¿sí? Cuando el regulador de voltaje funciona, en este caso, al ser un regulador de voltaje pilotado, el regulador de voltaje cuando el alternador empieza a funcionar, a girar, mejor dicho, se autoexcita, ¿sí? Fíjense ustedes, yo les voy a mostrar acá en la pantalla, tensión de la batería, ¿sí? 14 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que el alternador de voltaje está cargando. Si yo lo mido con un tester ahora a la batería, ustedes van a poder apreciar que el alternador está cargando, ¿sí? No es que el alternador no carga, porque el regulador de voltaje funciona y está autoexcitado, pero la computadora no lo está reconociendo. Por eso es que la camioneta se pone en emergencia. Por eso cuando los electricistas apagan, por eso cuando los electricistas cambian el regulador de voltaje, están tranquilos porque el alternador ya lo repararon. Vienen, miden con el tester porque no tienen un útil de diagnosis, porque no saben cómo funciona el sistema. Vienen, miden con el tester, se fijan que la batería está cargando, 14 volts, listo, perfecto, alternador solucionado. O empiezan a cambiar cosas si son mecánicos y si son electricistas, ¿qué le dicen? No, anda al mecánico porque acá tenés otro problema. ¿Qué tiene que ver el alternador con el electro? Acá tenés un problema de temperatura. Bueno, ahora yo les voy a mostrar lo siguiente. Le voy a enchufar la fichita, ¿sí? Del alternador.
Ahí tenemos la fichita enchufada. Vamos a ir... vamos a salir de acá. Ponerlo en marcha, a ver. Y fíjense qué es lo que pasa ahora. Obviamente tenemos el alternador otra vez cargando, ¿sí? Obviamente se nos prendió el electroventilador porque la computadora todavía no reconoció que yo le enchufé la fichita porque la camioneta estaba en contacto. Apagala. Poné contacto. Vamos a ir a lectura de defectos. Vamos a borrarlo. Si yo hubiese salido del programa, la avería se hubiese borrado sola. Como todavía está conectado con el escáner, entonces por eso la computadora todavía no logró reconocer el regulador de voltaje. Si yo no hubiese tenido conectado el escáner, la avería se borraba sola, porque de hecho, cuando nosotros armamos todo y pusimos en marcha, ya el electro no había prendido, y yo conecté el escáner y desconecté la ficha y todo para poder mostrárselos a ustedes, y la avería se la generé yo. Pero cuando lo conecté, ya directamente la avería no estaba. Dale arranque. Ahí ya podemos apreciar que el electroventilador no prende, ¿sí? Que el alternador está cargando, incluso un poquito más de lo que cargaba antes. ¿Por qué? Porque la batería quizás está un poquito cansada, pero no necesariamente tiene que cargar esto. Cuando la batería esté 100% cargada, el regulador de voltaje nos va a mandar la información a nosotros y el alternador va a cargar menos. Va a ir cargando a medida que la batería vaya necesitando. Ahí ya no tenemos el electroventilador prendido, tenemos el vehículo en marcha, y si vamos a pedirle una lectura de defectos, seguramente no tengamos ninguna, como podemos apreciar ahora. ¿Sí? Y ahí ya no tenemos ningún problema. Para que ustedes puedan ver que todo lo que les expliqué con anterioridad es real, ¿sí? Ficha desconectada, regulador de voltaje sin funcionar, o como lo quieran llamar, o regulador de voltaje que no corresponde ahí, electroventilador prendido a fondo, camioneta en emergencia, y no necesariamente el alternador no está cargando. Así que bueno, ahora sí, con esto vamos a terminar con el video, espero que les sirva. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos.